Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Nos toca, así que bueno, las personas que han tenido la oportunidad, espero que les haya ido súper bien, que hayan podido descansar, recobrar nuevas fuerzas para continuar adelante con las actividades que hay que hacer del día a día. Siempre para nosotros es un gusto poderles tener, poderles ver, el saber de que los que estamos aquí hemos dado la prioridad al Señor. Si bien es cierto, hoy todavía es un día más de feriado, podíamos en el buen sentido estar en otra parte, tal vez disfrutando, que no es malo, ¿no? Siempre hay que aclarar, no es que es malo disfrutar, pasar en familia, tener un tiempo de descanso, pero a la verdad la palabra de Dios dice que para todo hay tiempo, y en este momento el Señor nos quiere aquí en este lugar, y por eso estamos nosotros sirviéndole. Hemos tomado tal vez el esfuerzo de levantarnos temprano, de venir acá a adorarle al Señor. Recuerden de que no venimos a ver al hombre, venimos a adorarle al Señor y agradecerle a Él por todas las cosas que ha hecho por cada uno de nosotros, ¿no es cierto? ¿A cuántos el Señor les bendijo en la semana que pasó? Mostró su gracia, su favor, puso un plato de comida en nuestras mesas. Por lo tanto, ¿cómo no venir a agradecerle, ¿no es cierto?, el día de hoy? Y como les digo, para nosotros siempre es una alegría poderles ver. Otras personas tal vez, como les digo, no está mal, pero aprovechar esta oportunidad para salir de la ciudad. Tal vez están en la playa, tal vez están en un parque, que también es bueno para poder compartir esa coinonía entre la familia y sus allegados. Pero el día de hoy nosotros tenemos el privilegio de estar aquí en la casa de Dios, y hemos venido a escuchar su palabra. ¿Amén? Entonces, ¿cuántos estamos listos para escuchar la voz de Dios el día de hoy? Amén. Vamos a tomar una Biblia en nuestras manos para aquellas personas que no lo tienen. Caso contrario, también vamos acá a leer, ¿no? Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar. ¿Sí? Pongo en mi corazón hacer una pequeña oración, no necesitamos hacer largas oraciones. Vamos a cerrar por un momento tus ojos ahí donde tú estás. Un ratito nada más para no distraerte. Y dile: Señor Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, por haberme traído a este lugar. Quiero aprovechar la oportunidad de que tú me hables directamente a mi corazón. Habla a mi corazón, a mi entendimiento y a mi cabeza. Yo te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar de un tema que, si bien es cierto, no por decirlo así, es un poco complicado, sino que hay que entenderlo de manera tan especial para que nosotros podamos tener esa cualidad, esa característica como verdaderos cristianos en nuestro corazón, de ser verdaderos adoradores, ¿no? Me gustó la canción que el Señor guió a entonar, por decirlo así, o adorar antes de empezar. Esta canción que decía: más allá del velo yo voy, ¿no es cierto?, a decirte que te amo. Esta es una canción escrita lógicamente por un salmista, pero muchas veces nosotros a veces cantamos estas canciones o adoramos estas canciones, pero a veces no nos damos cuenta por qué esta persona escribió esto, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, para mí este es un hombre que en su corazón tiene adoración, ¿no? Porque él dice más allá del velo. Pero ¿han escuchado? ¿Por qué se ha puesto a pensar qué significa eso, más allá del velo? O sea, ¿de dónde se ocurrió a este hombre decir más allá del velo? ¿O qué significa? Porque a veces yo le escuchaba, toditos se la saben la canción, dice más allá del velo. ¿Pero qué significa? ¿Qué es para ustedes? Porque recuerden que yo siempre les sé decir, muchas veces nosotros tenemos que entender lo que estamos diciendo, ¿no? Ese es el objetivo de una canción. Muchas veces debemos de comprender qué es lo que decimos, qué es lo que estamos cantando. Recuerden que cuando nosotros abrimos nuestra boca para adorarle al Señor, nosotros debemos hacerlo en espíritu y en verdad, entendiendo lo que estamos diciendo. No como cualquier persona que muchas veces, no sé si les ha pasado, que nosotros nos gusta una canción en inglés y tratamos de tararearla. Que también estará diciendo, pero ni siquiera pronuncio bien la palabra, pero estoy ahí cantando.
¿no es cierto? Y digo, para mí eso no tiene objetivo, porque ¿qué también estará diciendo? Inclusive muchas veces no nos damos cuenta que esas canciones tal vez tengan un lenguaje no adecuado, y sin embargo nosotros inconscientemente lo estamos diciendo, ¿no es cierto? Por eso es la importancia de las canciones, lo importante de entender lo que estamos diciendo. Entonces, mi pregunta, y lógicamente esta pregunta va relacionado con el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué significa lo que este salmista en su canción entona y quiere proyectarle a Dios? Le dice: atrae mi corazón, quiero ir más allá del velo, a decirte que te amo. ¿Qué significa ir más allá del velo? Acercarnos más a Dios y ¿Ya? aún derribando las barreras que se opongan a las circunstancias. ¿Ya? Eso, o el ejemplo de Moisés, que se ponía el velo ¿Ya? para no matarlo. A los demás, ajá, para ya, por ahí va, ¿no es cierto? Entonces el tema de hoy, sí, siempre es importante, ¿no es cierto? ¿Han visto las películas que dan típicamente en Semana Santa de Jesús? Que ¿qué pasa cuando Jesús muere? Cuando Jesús acaba de decir las palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí siempre se relaciona una escena con otra, ¿no? Cuando Él muere, no sé si han visto esa escena en donde por las películas por lo general sucede de que en el templo donde están los sumos sacerdotes se corta el velo en dos. ¿Han visto eso o no? ¿O andan solo viendo películas de terror? Sí, eso es. ¿Ah? ¿Sí han visto o no han visto? ¿Han visto esa escena en donde se corta el velo en dos? Para que atraviese la luz. Ya, para que atraviese la luz. ¿Qué significaba también eso? Ya, justamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces el tema del día de hoy, para las personas que anotan, para a aquellos que les gusta escribir, justamente el tema del día de hoy es más allá del velo, pero vamos a entender qué significa esto. O sea, ¿qué significaba el velo? ¿Por qué se rasgó en dos? ¿No es cierto? ¿Y qué significa ir más allá del velo? ¿Sí? Para aquellos que tienen una Biblia, vamos a ir a Hebreos 10, el libro de Hebreos 10 del Nuevo Testamento. ¿Sí? Nuevo Testamento. Capítulo 10, versículos 19 al 20, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Antes de empezar, el velo era un símbolo del cuerpo o la carne de Cristo. ¿Sí? ¿Ya? Con esta pequeña introducción vamos a leer este versículo. ¿Estamos acá? ¿Ya llegaron todos ahí? No, van a seguir la lectura. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 20. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí dice una expresión, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento, justamente lo que hablaba la señora Isabel, cuando se construyó el tabernáculo, en el cual mandó a construir Moisés, ¿no es cierto? Y él se proclamó, se podría decir, como sumo sacerdote. No sé si ustedes han leído la palabra de Dios, pero dice que el pueblo venía a tener, para que me entiendan en expresiones del día de hoy, a tener consejerías con Moisés. O sea, el pueblo venía con sus necesidades, se acercaba a Moisés a contarle sus necesidades, lo que ellos querían, para que luego Moisés pudiera entrar en el templo, pudiera entrar al lugar santo, traspasar el lugar santo y entrar en el lugar santísimo, en donde no todos, escuchen bien, anteriormente no todos tenían la oportunidad de ingresar a ese lugar santísimo. Una cosa era el lugar santo y otra cosa era el lugar santísimo. El lugar santísimo, habla la Biblia, que era el lugar en donde la presencia manifiesta de Dios se derramaba tan fuerte
que si una persona entraba a ese lugar con corazón contaminado, moría. Eso dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, para poder entrar justamente al lugar santísimo, ¿qué tenía que hacer la persona? Tenía que hacer algunas cosas. Dentro de ellas, tenía que, lógicamente, ponerse a cuentas con Dios. Antes de entrar al lugar santísimo, siempre tenía que haber sacrificio. ¿Sí? Y este sacrificio, por lo general, era entregar la vida de alguien. Y por lo general, se entregaba animalitos. O sea, mataban animales. Se degollaba un cordero, se degollaban a las palomas. Para que esto pueda llegar, eso va a ser tema de otra enseñanza, pero al derramarse la sangre era como la paga de nuestros pecados, porque está escrito, ¿no es cierto?, que la paga de pecado es muerte, y en ese momento en el Antiguo Testamento tenía que morir alguien para poder entrar a la presencia de Dios, y se derramaba sangre. Entonces, la persona que había cometido pecado tenía que entregar algo de su propiedad, en este caso, por ejemplo, un cordero, una oveja, una paloma, yo qué sé, y tenían que entregarle en sacrificio a Dios por causa de sus pecados. En otras palabras, imagínense, estaban entregando a alguien inocente, o sea, porque el animalito no tenía nada que ver con los pecados de la persona. Sin embargo, tenían que coger ese animalito, degollarle, derramar la sangre, y eso era como un olor fragante, o sea, que le permitía que la persona pueda entrar a la presencia de Dios. Por lo tanto, el pueblo siempre acudía a Moisés llevando animales para que pueda perdonar Dios sus pecados. Por eso es como que, no sé si se dan cuenta, cuando ya viene el Nuevo Testamento, ¿cuál fue la ofrenda, la perfecta ofrenda para Dios? La entrega de su Hijo Jesucristo. Él tuvo que haber muerto por causa de los pecados de todo el mundo. En ese momento, una persona que había cometido algún pecado simplemente llevaba su cordero y decía: miren, te entrego este cordero, dególlalo para que Dios pueda perdonar mis pecados. Y Moisés tenía que degollar, se pasaba todo el día degollando animales. Y el pueblo recibía, lógicamente, el perdón de los pecados. Estamos ahí, hasta que lógicamente Dios envió a su propio Hijo. Por eso, imagínate, envió a su propio Hijo a que muriera por nuestros pecados para la salvación de todo el mundo. Por eso su muerte tuvo que ser de esa manera. Ahora, ¿por qué voy a eso? Porque dice: así que, hermanos, teniendo ahora la libertad de entrar en el lugar santísimo, ahora, en la actualidad, con la muerte de Jesucristo, ya no solo el sumo sacerdote puede entrar a la presencia de Dios, sino que a través de la cruz, todos los que estamos aquí podemos entrar con libertad a la presencia manifiesta de Dios. Pero para ello sí se debe hacer, o se debe cumplir ciertos requisitos, ¿no es cierto? No podemos entrar a la presencia de Dios de una manera, ¿cómo se podría decir?, irrespetando ese lugar, porque es un lugar santo. Imagínense, yo sí les había contado, y ustedes leen la palabra, dicen que muchas veces los sumos sacerdotes, los que hacían lógicamente de intermediarios entre Dios y los hombres en ese momento, dice que muchas veces ellos entraban al lugar santísimo, pero se les tenía que atar una cuerda en los pies. ¿Por qué? Porque si esa persona no estaba, por decirlo así, en su corazón tan limpio, que si tenía por ahí algo en su corazón, la presencia de Dios lo mataba. No sé si me hago entender. Ahora, en la actualidad, también sucede lo mismo. Solo que la muerte no es física, la muerte es espiritual. Por eso la gente no puede reconocer a Dios cuando Él se mueve en un lugar. Por eso se nos hace tan difícil entrar a la presencia de Dios, por ejemplo, en medio de la adoración. Y para entrar al lugar santísimo se tenía que hacer muchas cosas. Tenía que alguien estar adorando, se tenía que hacer muchos pasos, por decirlo así, que el día de hoy no lo vamos a ver mucho, porque no es el objetivo de esta enseñanza, ¿no es cierto? A lo que quiero llegar es que por medio de la cruz, por medio del sacrificio de Jesucristo, nosotros tenemos libertad para ingresar al lugar santísimo y poder tener comunión íntima directamente con Él. Ya no es necesario que alguien más nos esté pidiendo
perdón por nuestros pecados, como antes se hacía. Eso quedó ya en el Antiguo Testamento. No sé si me hago entender hasta ahorita. ¿Están entendiendo hasta acá? O sea, ya no es necesario que alguien venga a decirte, ¿sabes qué? Dame pidiendo por mis pecados. Porque la cruz de Jesús rompió el velo. Eso significa cuando en las películas vemos que Él muere y el velo se parte en dos. Ese acceso ya no es solamente para los sumos sacerdotes, es para todos los que estamos aquí. Y nosotros debemos aprovechar eso, ¿no es cierto? ¿Y por qué hablamos de esto? Les voy a hacer una pregunta que también una vez yo me hice aquí. ¿Cuál es el fin o el propósito principal del hombre aquí en la tierra? ¿Para qué están aquí ustedes saben? Ustedes dicen para trabajar, ustedes dicen para casar, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que ese es el objetivo del ser humano aquí? El principal objetivo es llegar a casar. Puede ser parte del plan, ¿no es cierto? Pero ese creen que es el principal objetivo. Para hablar del amor de Dios a las personas. Ya, para hablar del amor. ¿Qué alguien más? ¿Para qué están aquí ustedes? Para cumplir el propósito de Dios. ¿Y alguien más? Vamos, interactuando, tranquilos. Dime más, me puedes decir. ¿Cuál es el principal propósito del ser humano? Transmitir la palabra de Dios. Ya. ¿Todo eso con qué tiene que ver? Por ahí va. Dice, ¿cuál es el principal, o sea, el fin principal de la existencia del hombre? Vamos a leer, dice, el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de su presencia por siempre. Ese es el principal objetivo del ser humano. Para eso tú naciste. A ver, vamos a leer otra vecita. A ver, yo nací para lo siguiente. Para glorificar a Dios y gozar de su presencia, no solo aquí en la tierra, ¿no? Sino por siempre. Ese es tu principal objetivo aquí en la tierra. Si alguien te pregunta, ¿para qué es? Chuta, para trabajar como negro. No es así, ¿no es cierto? Y esto concuerda con lo que dice la palabra respecto a los 24 ancianos que cayeron sobre sus rostros y adoraron a aquel que vive y vivirá por los siglos de los siglos, diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto está escrito en Apocalipsis 4:11. Cuando yo en algún momento tuve mi crisis existencial, si les he contado, ¿no es cierto? El Señor vino y habló esta palabra también a mi corazón. Dijo, tu principal objetivo, y como dijo por ahí alguien, dijo, el principal objetivo es adorarle a Él. Eso significa glorificar, adorar. Y gozar de su presencia por siempre. Independientemente de lo que estemos viviendo, nosotros siempre tenemos que tener esa realidad de que vivimos con un Dios que siempre está al lado nuestro y deberíamos de disfrutar de esa presencia. ¿Sí o no que ustedes disfrutan de la presencia de los seres que aman, o no? O quisieran que se larguen, disculpándoles. ¿Sí o no? Al inicio dice, al inicio siempre, y por eso a mí me encanta cómo Dios relaciona siempre la relación entre Jesús y la iglesia con el matrimonio. Porque es así. ¿Sí o no que cuando estamos enamorados no queremos separarnos nunca? Estamos hablando por teléfono hasta las 3 de la mañana, ¿no? Cuelga tú, no, cuelga tú. Estamos así, ¿sí o no? Pero cuando ya entra en el matrimonio, a veces sí lo queremos mandar sacando la ocasión. Vite, lárgate, ¿sí o no? O sea, o estoy diciendo mentira. O solo a mí me pasa, como son diciendo. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Muchas veces así debería ser con Dios, ¿no? O sea, cuando tú amas verdaderamente a esa persona, no quieres que se aleje nunca. O sea, disfrutas de su presencia, ¿no es cierto? Por eso es lo que el Señor dice, siempre deben estar enamorados de mi presencia. No te debes acostumbrar a la presencia de Dios, porque una de las causas por las cuales también se rompen las relaciones, aparte de muchas otras cosas, es la costumbre. Es que ya estoy acostumbrado, siempre lo mismo. Y a veces eso sucede, ¿no? Si una pareja como dice, chuta, no hace nada más. Ya, cuando era enamorado, sí me traía flores, por ahí intentaba hacer alguna, se bañaba, se ponía un poco de desodorante, ahora nada. ¿No es
es cierto? Entonces uno se acostumbra, ¿no? A eso. Ya no hacemos algo diferente. Entonces, con el Señor es lo mismo. El Señor muchas veces dice, hey, cuidado, que también conmigo puedes acostumbrarte a mi presencia. Y te acostumbres y vives por ahí como que, o sea, bueno, sí, yo sé que hay un Dios por ahí que me cuida y oro y de repente hablo la palabra de Dios, pero no quiero buscar más allá del nivel. O sea, me conformo con lo que ya sé. Me conformo con venir 1 hora y media los domingos a escuchar de Dios y con eso me conformo con saber de que estoy conociendo a Dios. El anterior domingo yo les decía, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo resultaría una relación si les digo, ustedes van a ser pareja, pero solamente le vas a ver los domingos 1 hora y media? El resto de la semana no le vas a ver a tu esposa. O sea, te vas a casar, pero solo se van a ver los domingos de 9:30 a 10:30. O de 9:30 a 11, ponle 2 horas. ¿Tú crees que esa relación funcionará? Y el resto de la semana ni siquiera le llamas, ni siquiera le mandas un mensaje de WhatsApp. ¿Tú crees que va a dar fruto esa relación? No, hablando naturalmente. Imagínate cómo será la relación con Dios. ¿Tú crees que a ver, reformulemos la pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí en verdad quieren conocerle a Dios? O sea, en verdad no quieren como si chuta, solo escucho que me hablan de un Dios, que por ahí Dios habla, que... ¿Cuántos en verdad tienen ese deseo de decir, yo quiero también conocer a Dios? A ver, levanten su mano. O sea, ¿quieren en verdad conocer a Dios? Tienen ese deseo, ¿no es cierto? Entonces deberíamos hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es la siguiente, es como, ¿qué estás haciendo tú para no conformarte simplemente con venir los domingos aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo extra? ¿Estás dedicando tiempo para conocerle a Dios? Así como algún momento le dedicaste tiempo para conocer a la que hoy es tu esposa, tu enamorada. ¿O no? ¿Sí? Entonces, a lo que voy, y el objetivo de esta enseñanza es eso. O sea, no nos conformemos con lo que sabemos. Y para eso hay una palabra que debe formarse en nuestro corazón. Debemos tener más pasión por Dios. Porque cuando tú te enamoras de alguien, tú tienes esa pasión, haces cosas locas, ¿no es cierto? Dice, yo nunca había hecho eso por amor, pero ahora sí, hasta me voy y le pongo por poco un letrero de encuentro y lo suelto. ¡Qué loco! Pero por ella lo hago. No sé si me hago entender. ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por Dios para poderle conocer mucho más allá? ¿Te conformas con ser parte del pueblo o te gustaría ser del sumo sacerdote? Como solo el sumo sacerdote tenía el chance de entrar al lugar santísimo. El pueblo esperaba acá afuera, decía, ojalá salga con vida. ¿No es cierto? Entonces, no te conformes con lo que sabes de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí ya llevan más de tal vez de unos 5 años siendo cristianos? Levanten su mano. Otros están nuevitos. ¿No es cierto? Imagínate, ¿no? Ya años. Yo creo que en 5 años tú ya puedes conocer un poquito más de alguien, ¿no es cierto? Inclusive a muchos, yo he escuchado un dicho que dice, si a una persona a veces no se le conoce, porque a veces dice, chuta, no te conocía de esa forma. Mucho más a Dios, por eso muchas veces nosotros nos conformamos y tenemos que ser sinceros en lo que estoy diciendo. ¿Sí o no que a veces nos conformamos simplemente con venir los domingos y pensamos que con eso el Señor ya tiene que ayudarnos en todo lo que nosotros le pidamos, como que Él fuera un mago, ¿no? Es como que, verás, Señor, yo ya fui el domingo a estar 2 horas contigo, ahora sí tienes que hacer todo lo que me está afectando ahorita, tienes que darme dinero, porque principalmente es lo que le hacemos, ¿no? Pedirle, somos pedigüeños, ¿no? O sea, darme dinero, arreglarme mis problemas, que esté bien en mi trabajo, que esté bien con mi familia, que todo me salga bien. Queremos que sea pero así, ¿no? Lo que nosotros le pedimos al Señor. Pero estamos dedicando tiempo a Él. Estamos dedicando tiempo no para pedirle cosas, sino para conocerle. A lo que voy, ¿cuántos de nosotros hemos entrado a nuestro cuarto, como dice la palabra, y no le hemos pedido nada a Dios? Simplemente le han dicho, Señor, déjame conocer tu corazón. Ahorita no quiero, yo sé que tengo un problema ahorita, pero yo lo único que quiero es conocerte. Ayúdame a conocerte. Quiero escuchar tu voz. ¿Le han pedido? Muchos dicen sí, ¿cierto?
Y la pregunta siguiente que les voy a hacer es esta. ¿Cuántos han llorado por amor? Chuta, no me contesta. Yo sí. Chuta, no me... Y te desesperas, ¿no? Y hasta... Yo he visto gente llorando. Ya me dejó. Me botó. Yo digo que así fuera, que lloren cuando Dios los deje. O cuando ustedes pecan. Ahí seríamos como que, Señor, no te apartes de... ¿Han visto cómo lloró David después de que pecó con Betsabé? ¿Han visto? Por eso los salmos que él escribió. Por eso es que Dios dice, este hombre es conforme a mi corazón. Porque él sintió morirse cuando el Señor se apartó de él por su pecado. Y le dijo, Señor, perdóname, o sea, sé que te fallé. Estoy parafraseando. O sea, pero que tu presencia no sea parte de mí, por favor. O sea, si te vas a apartar, mejor lleva. Como dice por ahí un meme, ya mejor llévame, dice. Si te vas a apartar de mí. Pero ese corazón, hay que ser sinceros otra vez, no lo tienen la mayoría de nosotros. Y tenemos que pedirles. No me quiero conformar, Señor, con ir a escuchar una prédica el domingo. No me conformo. Quiero conocerte por mis propias cuentas. Quiero ir más allá del velo, como dice el día de hoy, ¿cierto? Dios, hay que entender, Él nos creó a nosotros justamente, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos glorificar y gozar de su presencia. Él nos hizo, en otras palabras, para su placer, para su deleite, ¿no es cierto? Nos hizo para que nosotros podamos disfrutar de su dulce comunión y nosotros la estamos desperdiciando en este momento, ¿no es cierto? Hay que ser sinceros, nosotros no disfrutamos de la presencia de Dios, ¿sí o no? Y un ejemplo claro es cuando estamos, por ejemplo, adorando, o cuando estamos orando. No es por tiempo, no se trata de tiempo, pero si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han orado más de 2 horas en algún momento de su vida? ¿Se han metido al cuarto a orar así 2, 3 horas? No. Hay que ser sinceros, ¿Y qué pasa? Cuando nos metemos a orar, estamos viendo el reloj. Yo sé que a ustedes no les pasa, solo a mí, porque ustedes son otra cosa. Pero cuando entramos a orar, estamos viendo el reloj, ya 10 minutos. Recién 10 minutos y ya estamos abriendo la boca con hambre. ¿Y ahora qué más digo? ¿No es cierto? Es porque no le conocemos al Señor. O sea, así es de claro. Es como cuando tú conoces a una persona por primera vez, ¿no es cierto? Sí o no, que hay siempre hay un ambiente como medio tenso, ¿no? Como que te sientes, ¿qué más digo? ¿Y qué tal, cómo le fue? ¿Y el clima? Sí, bien, ¿no? ¿Y qué comida te gusta? ¿La sopa o la pizza? Ya. ¿Y qué más digo? Y te pones muy nervioso, ¿no? Porque no le conoces. Así mismo es con el Señor, ¿no es cierto? Así mismo es con Dios. Pero ¿qué pasa cuando ya tú tienes intimidad con alguien, con esa persona, como te digo, cuando no quieres que se vaya, ¿no es cierto? El Señor decía, no, que no se vaya, quédate un ratito más. Aunque se hablan cosas chistosas, pero están, y puedes pasarte ahí horas enteras que tú te das cuenta y más bien dices, chuta, ve qué rápido que ha pasado el tiempo. Así es con el Señor cuando tú tienes esa comunión. Y eso es lo que deberíamos nosotros llegar también. Que cuando digan, vamos a orar 1 hora, ustedes, 1 horita. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, ¿no? En el monte de Getsemaní, no pueden velar una hora, hombre, le dijo a Pedro. Se quedan dormidos. ¿Cuántos nosotros nos hemos comportado como los discípulos? Llegamos a la casa cansados, ¿no es cierto?, del día, y queremos orar o agradecer por el día, pero estamos 5 minutos y estamos roncando. ¿Sí o no? No sé si les ha pasado. Pues. Y esto sucede porque en verdad, a causa de nuestro propio ego, de nuestro propio pecado, nosotros mismos hemos dejado a un lado a Dios. No nos interesa obedecer, no nos interesa conocer, porque muchas veces cuando Dios viene, si bien es cierto, Él nos va a recibir, siempre nos va a recibir con una sonrisa, siempre nos va a recibir con sus brazos abiertos, siempre nos va a perdonar, pero también nos va a confrontar, y eso es lo que no nos gusta. Cuando el Señor viene y nos dice, hey, lo que estás haciendo no está correcto. O sea, tienes que cambiar tu forma de vida. Y créeme que cuando tú obedezcas mis mandamientos,
te va a ir mejor en la vida. Él no te va a venir a solucionar todos tus problemas. Como siempre les he decidido, y me disculpo, no es pare de sufrir. No es pare de sufrir. Pero créeme que te va a ir mejor con el Señor. Muchas veces a nosotros no nos gusta que nos pongan esa barrera, por decirlo así, de sus mandamientos, ¿no? Y como buenos rebeldes nos gusta saltar esa baranda, ¿no? Y no nos damos cuenta de que justo esa barrera es para evitar que nosotros nos vayamos al marrano. Y mucha gente lo que hace es saltar esa barrera de los mandamientos. Imagínense que esto fuera la barrera y acá fuera ya un barranco. Ahí dice, obedecer mis mandamientos. Y a la gente no le gusta. Somos rebeldes, ¿no? Lo que pretendemos es saltar esa barrera. Pero ¿qué pasa si saltamos la barrera? Morimos. Así de sencillo. Morimos. ¿No es cierto? Ahora la pregunta es la siguiente, ¿no es cierto? Nos apartamos de Dios, nos alejamos de Él, pero les hago una pregunta que les voy a poner a meditar y les voy a poner a pensar. ¿Pero quién puede huir de la presencia de Dios? Si se supone que Dios está en todas partes, ¿o no? ¿Sí o no? Pues me alejé de Dios, pero Dios está en todas partes. Entonces, ¿cómo es? A ver, piénsalo un poquito. Es más, la palabra de Dios dice, ¿no? Dice, el Espíritu del Señor llena toda la tierra. Nadie puede huir de la presencia de Dios. El salmista dice, así vaya al estrado del infierno, ahí mismo te voy a encontrar también. Pero ¿cuál es la diferencia? A ver, quiero que mediten, ¿cuál es la principal diferencia? O está mal la palabra de Dios, o estoy mal diciendo de que Dios es omnipresente, o sea, está en todas partes. En otras palabras, yo siempre pongo este ejemplo, ¿cierto? El Señor está aquí ahorita. Amén. Sí, el Señor está en este momento en una cantina. Amén. La diferencia es de nosotros. Ya. Nosotros tenemos que, en el lugar que vayamos, tener la presencia de Dios, decirle que se presente. Tener esa conciencia, exacto. Hay una parte en la Biblia que dice que cuando Jesús fue a predicar a un pueblo, el poder del Espíritu Santo estaba con él para empezar a hacer sanidades. Y la palabra estimada dice, mas no lo hizo porque la gente de ese lugar era incrédula. El poder de Dios ya estaba con Jesús para empezar a hacer milagros. Pero la gente de ahí, de ese lugar, no le dio el lugar a Dios. No creía. Por lo tanto, una cosa es la omnipresencia de Dios y otra cosa es la presencia manifiesta de Dios. Nosotros los que estamos aquí como hijos de Dios deberíamos vivir en la presencia manifiesta de Dios, no solo vivir en la omnipresencia. ¿Me hice entender o no? Esa es la principal diferencia. Una cosa es la omnipresencia, que la omnipresencia, como les dije, el Señor está en todo lugar. Aun cuando estás pecando, ahí está el Señor al lado tuyo. ¿En serio? Mientras estás tomando la copita de... Te estás dando los besitos, ahí está el Señor. Mientras te estás comportando mal, ahí también está el Señor, viendo. Pero una cosa es eso, que el Señor esté omnipresente ahí, y otra cosa es que la gloria de Dios, la presencia manifiesta de Dios, se derrame en un lugar, como dijiste ahí, si tú. O sea, eso ya nosotros marcamos la diferencia, porque yo estoy pidiendo que el Señor se derrame en ese lugar, y ese lugar va a ser diferente. Ahí la atmósfera va a cambiar. ¿No es cierto? Estamos ahí. Nadie puede huir de la presencia de Dios, ¿no es cierto? Pero una cosa es la omnipresencia y otra cosa es la presencia manifiesta. La obra completa de Dios en la redención del ser humano por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz tiene el objetivo de quitar el pecado que está enraizado ahí en nuestros corazones, ¿no es cierto? Y ponernos una vez más en la dirección correcta. Nosotros, desde que nacemos, el Señor está con todo el mundo, porque su omnipresencia se manifiesta en todo lugar, ¿no es cierto? Está ahí.
Pero si nosotros como hijos de Dios, como cristianos, queremos caminar de manera distinta, tenemos que quitar el pecado que hay en nuestro corazón. Porque lo que no hace que la gloria de Dios se derrame en un lugar es el pecado de tu corazón. ¿Y sabes por qué el Señor no se derrama? Porque si Él se derramara de verdad, ahí sí, te va a matar. Te va a matar. Por eso la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. Si nosotros queremos conocerle más a Dios, si nosotros nos hemos desesperado en algún momento por escuchar su voz, ¿sí? Hemos pateado al perro por escuchar su voz, hemos cerrado la puerta durísimo por escuchar su voz. No sé si ustedes en algún momento se desesperaron, ¿sí? Pero yo en una ocasión, yo escuchaba, cuando era cristiano, ya empecé a ir a la iglesia, ¿no? Yo escuchaba, decía, y Dios me dijo que no sé qué. ¿Por qué a esos hombres les habla y a mí no? O sea, ¿qué pasa? Y el Señor empezó a trabajar, decía, es que tienes que quitar, o sea, debe haber santidad en tu corazón si quieres que yo me derrame de esa manera que tú quieres, porque si no te voy a matar, porque todavía hay egoísmo en tu corazón, porque todavía hay orgullo. Yo decía, pero ya no estoy tomando, pero ya no estoy diciendo malas palabras, pero todavía hay egoísmo en tu corazón. Él no se puede derramar de esa manera tan profunda, porque puede consumirte como lo hacía antiguamente con los sumos sacerdotes. Tenían que jalarle la cuerda y lo sacaban muertico al sumo sacerdote. ¿En serio? ¿En serio? La presencia de Dios los mataba y lo jalaban ahí. Otro más a la tierrita. Que venga otro que esté en santidad para que entre a la presencia de Dios, que nos dé pidiendo perdón por nuestros pecados. Antes era así. Imagínate antes depender de una persona, para que tú estés bien con Dios. Por eso el amor de Dios fue tan grande que envió a su único hijo, para que nadie más vaya a ese lugar, sino tú tengas acceso directo. Por eso yo entiendo lo que canta ese hombre. Más allá del velo yo voy a decirte que te quiero. No quiero mandar a alguien. Y cuando somos bebés espirituales, yo sí escucharon, ve, estarás orando, ve. A mí me han dicho, estarás orando, ve, a vos y Dios te escucha. Y es bueno, ¿no? Pero es como que, ¿cómo que esa? Como se decía por ahí tu abuela no te escucha, a vos también sí te escucha el Señor. ¿Por qué no te puede escuchar directamente a ti? ¿Saben por qué eso pasa? Porque sabemos de que si nosotros nos acercamos a Dios, hay algo que el Señor te va a decir, cuidado, esto no me gusta lo que estás haciendo, ten cuidado. No, es que Señor, ya te he entregado todo, pero esta cosita nomás es lo que déjame. No, entrégame todo a mí. No, es que Señor... Entonces, ahí está. Si quieres escucharlo, pero esto es, por eso les digo, no sé si me entienden, esto me van a, como saben, si van a disculpar, pero lo que estoy hablando sí es para gente que cree en Dios, pero esto es para aquellos que no se conforman. O sea, para que dicen, o sea, no, yo quiero apasionarme por el Señor. Yo no solo quiero venir 2 horas, yo quiero ser apasionado. Esta enseñanza es para ellos. ¿Estamos? La cruz de Jesucristo tiene por objetivo quitar el pecado arraigado en nosotros, ¿cierto? Y ponernos de nuevo otra vez en la dirección correcta. ¿Qué camino debes tomar? Aquí está escrito. Porque ahí es difícil. Ayer estábamos nosotros también aprovechando un poquito el tiempo, nos fuimos a dar una vuelta, ¿cierto? Y estuvimos en un sendero. Y nos pasó justo esto. ¿Para dónde nos vamos? Y por ahí alguien, me gustó lo que él respondió. Dijo, deberían poner un letrero. Dijo, wow, eso es sabiduría. Deberían poner un letrero para indicar a dónde es. Y adivinen qué pasó. Dijimos, vamos recto. ¿Y qué pasó? Llegamos a un lugar en donde no tenía salida. Nos tocó regresar. ¿No es cierto? Es como que eso va a suceder en tu vida. Si no le dices al Señor, Señor, quita el pecado de mi corazón y guíame por donde tengo que ir. ¿O les gusta a ustedes ir a perder? Bueno, ayer no es que perdimos el tiempo, pero les gustaría que en su vida suceda eso. Que digan, tuve que irme hasta el fondo de ese camino, darme un pepazo contra el fondo del camino. Y el pepazo significa muchas cosas.
¡pum! Es que tuve que casarme con la persona incorrecta. Y al final, me dijo, ya cuando todo está, ya hay niños por el medio y todo, ahí me di cuenta que no ha sido por ahí, ha sido emoción, ¿no? Cogí un trabajo que no debía haber cogido. Me doy contra el mundo, ¿no? Ahora sí tengo que regresarme. ¿Qué significa regresar? Poniendo el ejemplo nomás, ¿no? Regresar significa el divorcio, ¿sí o no? Porque regresas a ser inclusive hasta ser soltero, bueno, divorciado, pero libre otra vez. Eso significa no poner a Dios en tu camino. ¿Les gustaría hacer eso? Pierdes tu tiempo, haces daño a las personas, te haces daño a ti mismo, haces daño inclusive después a personas inocentes, por ir al lugar en donde tú quieres, emocional. No, vamos nomás por ahí, dijimos ayer el día de llegamos a un barranco en donde no había más paz. ¿Qué hicimos? Regresen nomás, no importa. Cansados, chuta, ya no jalamos. Pero vamos, continuemos caminando. Así sucede con el Señor, por eso después regresas cansado. Otros se desilusionan, ¿no es cierto? Muchos, hablando inclusive en las relaciones, ¿no? La gente se ha hecho tanto daño solo en el noviazgo que yo he escuchado gente que dice, yo ya no creo en los hombres. Todos los hombres son iguales. Sí dice. Pues yo he escuchado. Y cuando se les pregunta es así, ¿por qué ve? Este me hizo esto, lo de acá me hizo lo de acá, el de acá que parecía que me hizo lo de acá. Todos los hombres son iguales. Porque se han dado tantas veces ahí. ¿Y por qué? Porque no pones en manos de Dios eso que tanto tú quieres. ¿No es cierto? ¿Estoy hablando mal o estoy hablando bien? Amén. ¿Te gustaría irte por el camino equivocado, después pegarte el pepazo y regresar? Vas a perder el tiempo, vas a regresar cansado, roto muchas veces. Para recuperarte de eso necesitas mucho tiempo. Es preferible dejarle a Dios. Y a veces el camino por acá parece más largo, ¿no? Chuta, más difícil le veo. Y a veces así es, ¿no? Y el Señor nos prueba, dice, por el camino más difícil. La palabra de Dios dice, angosto y estrecho es el camino que conduce a Dios. Angosto y estrecho. O sea, es complicado. Yo digo que en un camino amplio es facilito. Ayer nos pasó lo mismo. Yo saco de ahí, pues yo siempre saco de enseñanzas. A nosotros nos gustaría ir por la carretera de 4 carriles, ¿no? En donde que nadie te el día de ayer seguir un caminito angosto que nos tocó parar. Qué feo eso, que te horas pasan. No nos gusta, pero a la final llegamos a donde queríamos llegar. ¿Sí o no? Así es, las cosas son así. A veces se pone fea la cosa, me digo, chuta por ahí. No, así no, a veces. Y después, no, yo sí voy, pum, pegada ahí contra la pared. Ahí como dice Pablo, dando cosas contra el aguijón. Así no nos dañen nosotros mismos. Tienes que dejar todos tus planes en las manos de Dios si quieres que te vaya bien. El Señor siempre está presto a recibirte, como dijo una vez el hijo pródigo, ¿no? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti. Esa es la actitud que debemos de tener con Dios. El día de hoy es un buen día para decir esas palabras a Dios. No importa lo que hayamos vivido a partir de este instante atrás, no importa lo que hayas hecho, lo que hayas cometido. Si tú mismo piensas que ha sido, no sé, una vaina, el día de hoy tú tienes la oportunidad de venir delante de Dios y decirle, Señor, yo sé los defectos que tengo y los errores. La actitud de este hombre hizo que el padre lo recibiera con algarabía, con fiesta, ¿no? Hasta le mandó a matar puerco, ¿no es cierto? Me dicen por ahí. ¿Sí o no? Porque regresó con esa actitud y le dijo, Padre, en verdad he pecado. Él reaccionó. Dijo, en verdad, estoy mal. O sea, necesito de mi Padre. Hablando de la parábola del hijo pródigo, necesito de Dios. O sea, tengo que reconocer que si sigo así, estoy mal. O sea, y lo debo reconocer. Ya, para ir terminando, miren.
las etapas que tiene o que tenía, ¿no es cierto?, antes el tabernáculo antiguo, ¿no es cierto? Cuando un pecador se acercaba a donde Dios, ¿no es cierto? Esto es de veras, o sea, así se construía el tabernáculo de Moisés en la antigüedad, ¿no es cierto? Y tenía la entrada por aquí, ¿no es cierto? Miren, venía la gente y ingresaba hasta aquí, este es el lugar. El pueblo llegaba hasta ahí, para que me entiendan otra vez. El pueblo llegaba hasta ahí, ¿no es cierto? Cuando el pecador o el pueblo se acercaba a Dios, tenía que primeramente entrar en el atrio, ¿sí o no? Ahí en ese lugar es donde se ofrecía la víctima, que tenían que inmolar al cordero, a la paloma, algo puro, ¿cierto? Le ofrecían ahí en ese lugar. Luego, lógicamente, como se manchaban de sangre, ¿no es cierto?, se lavaban en la fuente que está ahí, amarilla, que también era de bronce. Luego entraban al lugar santo, que no tenía más luz, sino que tenía solo estos candelabros, nada más, ¿no? Era un lugar, o sea, que en la luz, hasta ahí ingresaban. Ahí también se llama la mesa de los panes, que representaba ¿a quién? En el Nuevo Testamento, a Jesucristo, ¿no? El pan de la vida. Y el altar de incienso, aquí se quemaba continuamente el incienso para ofrecer adoración antes de entrar al lugar santísimo. Por eso, para cuando tú quieres entrar a la presencia de Dios, ahí vamos entendiendo, no sé si ya se dan cuenta de esto. Cuando alguien quiere entrar a la presencia de Dios, ¿no es cierto?, ofrece adoración. Y adoración en este caso, por decirlo así, hablando un poco de lo que es música, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las etapas para poder llegar acá? El pecador, ahí vienes, ¿no es cierto? Vienes con cara de domingo, pero sabes lo que hiciste toda la semana, ¿no es cierto? Te comportaste súper mal, pero ya vienes aquí. Aquí es el primer paso. Aquí ya tú ya no vienes con alguien a matar, a degollar, ¿no es cierto? O alguien viene todavía con palomas, con cosas. Tú ya vienes como hijo de Dios, y aquí lo que tú deberías hacer es pedir perdón. Señor, perdóname, orar, perdóname, Señor, yo sé que te he fallado. Estás haciendo sacrificio, pues, ¿no es cierto? Perdóname, cambia mi carácter, Señor. A veces hasta yo mismo me soporto. Cámbiame, por favor, cámbiame, quita mi orgullo, quita mi egoísmo, Señor. Ahí es donde tienes que tú decir. Antes de... Muchos queremos saltarnos, ¿no es cierto? Sí o no, que somos emocionales, que queremos entrar así, ¿no? Venimos, como les digo otra vez, ¿no? O sea, venimos con cara de domingo, venimos pecando y queremos de acá saltarnos acá, a la gloria. Y después le reclamamos al Señor, ¿por qué a mí no me hablas? No, en serio, así es. ¿Y por qué a mí, a otros sí? Otros les toca, porque queremos saltarnos. Ahora, a la verdad se ha quitado todo esto, pero espiritualmente los pasos tienen que cumplirse. No sé si me hago entender. Antes de entrar al lugar santísimo, primerito deberías de limpiarte, hombre. O sea, Señor, perdóname. Y no solamente perdona, porque el Señor te va a perdonar, siempre te va a perdonar. Pero no es solo decir perdóname. ¿Cuál debería ser la oración? Cámbiame, Señor. O sea, que mi arrepentimiento sea genuino. Que no te remuerdas, sino te estás remordiendo. Que es diferente. ¿Sabían que arrepentimiento y remordimiento son dos cosas diferentes? A veces nos remordimos, nos da remordimiento. ¿Qué significa? Te duele lo que hiciste, pero a la final lo vuelves a hacer. Dices, chuta, sí, reconozco que estoy haciendo mal, pero al final lo vuelves a hacer. Eso se llama remordimiento. Arrepentimiento, si tú vas a un diccionario, no al bíblico, al diccionario de la Academia de la Lengua. Dices cambiar de mentalidad, cambiar de actitud. Eso es arrepentimiento. O sea, darte cuenta y cambiar lo que estás haciendo. O sea, si estabas yendo por el camino incorrecto, arrepentirse es regresar y irte por el correcto. Eso es el verdadero arrepentimiento. Es un cambio de actitud en la persona. ¿No es cierto? Entonces, deberíamos de entrar a pedir perdón. Aquí es donde mueres realmente. Porque en verdad tú le estás diciendo, Señor, reconozco
que soy un orgulloso, pero hasta los huesos. O sea, y ahí deberías, porque el que dice eso, en verdad está humillándose delante del Señor. Porque ¿quién reconoce que se equivocó? Hay que reconocer que tenemos los cerebros, ¿cierto? Luego entramos más acá, ¿no es cierto? Una vez que te hayas arrepentido, el punto principal es acá, la adoración. ¿Quieres entrar a la presencia de Dios? Adora. Por eso es importante la música, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser, la palabra de Dios dice, este lugar estaba siempre con incienso, quemándose el altar de incienso. Aquí nunca paraba esto, en el tabernáculo de Moisés, jamás se paraba la adoración. ¿Sí? Tenemos que siempre estar adorando, y por eso nosotros hemos hablado de que la adoración es un estilo de vida. No es solo venir a adorar acá en la iglesia, ¿no es cierto? La adoración debe ser constante, en todo lugar, en todo tiempo. ¿Cierto? Y si te das cuenta que a veces muchos nos quedamos acá, ¿sí o no? Nos arrepentimos, pero no adoramos. Como que, otros se quedan hasta aquí, adoran, pero no entran en la presencia. Y este debe ser el objetivo. Cuando tú llegues aquí, a este lugar, que yo les voy a ser sincero, que no es imposible llegar a este lugar, sí es posible llegar hasta acá. Pero para llegar acá sí se necesita pasar por todo eso y estar muerto. Aquí yo te firmo. ¿Dónde quieres que firme? Aquí, en este lugar. Aquí. En este lugar tú vas a escuchar la voz de Dios como tú quieras. Aquí en este lugar tú vas a ver los pies de Cristo que caminan al lado tuyo. En este lugar tú vas a sentir el abrazo del Señor. No te quedes aquí. Mucho menos te quedes acá. Pero mi pregunta es, a veces nos cuesta tanto quedarnos solo aquí. ¿Sí o no? Ahí nos cuesta tanto. Porque no reconocemos. Ella que cambie, yo no. Así es. No, yo estoy bien. A veces nos metemos aquí, ahora por el otro, interceder por el otro. Señor, Padre, cámbialo, Señor, que me ame, Señor. Y el Señor dice, ¿y vos? ¿Sí o no? Nos quedamos ahí. Al menos yo, como yo les he dicho, yo siempre he tratado de llegar acá. Es complejo llegar. Pero es lo mejor. Cuando tú llegues aquí, te doy un secreto. ¿Saben por qué yo me mantengo desde que conocí a Cristo hasta el día de hoy? Porque cuando llegué a este lugar, ahí me voló la tapa de los sesos. Por eso sigo hasta el día de hoy. Si no, ya me hubiese echado para atrás. Algo conversábamos el día de hoy en la mañana con mis cuñados inclusive. Y mi esposa, ahí está la respuesta. Yo creo eso. Dice, ¿por qué hay personas de que cuando ya tienen, después de que hablan de Cristo, se echan para atrás? Porque llegan hasta acá. Aquella persona que haya entrado a este lugar, así lo cuelguen de los pies, jamás va a retroceder se va a ir para atrás. Los que han llegado acá. Por más que pase lo que sea, Job llegó a este lugar. Por eso cuando le quitaron a él todo, él siguió adorando a Dios. Porque él llegó a este lugar. Moisés llegó a este lugar. Abraham llegó a este lugar. No sé si me estoy haciendo entender ahorita. Adán y Eva caminaban constantemente en este lugar. Hasta que el pecado entró en sus vidas. Y se tuvo que poner la barrera. Este es el velo que estamos hablando en las películas que se rasgan. Había después de la adoración un velo que cubría, que nadie podía entrar aquí. Aquí solo entraba el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Pero ahora mediante la cruz de Cristo este velo se ha rasgado. Ya no existe. Tú puedes entrar libremente con adoración directamente al lugar santísimo, pero entra, pues.
sea, no te quedes solamente observando o pensando de que alguien te jale. No sé si me hago entender ahorita. ¿Están entendiendo? No sé. ¿Me entiendes? Yo parece como que estoy hablando solito. Cuando venimos acá a la iglesia, a eso quiero llegar. Cuando venimos acá a la iglesia, aquí a la iglesia. Y eso es de Jordi, a lo que digo. Cuando venimos acá a la iglesia, lo que hacen los que están aquí parados, a veces es esto, es como que estar aquí y jalarles a ustedes. ¡Ey! Cierran los ojos. Adórale al Señor. O sea, no esperes que alguien te jale. Tú entra a la presencia de Dios. Y si todavía no hay música, desespérate. Yo, Señor, quiero ir. No me importa si están ahí. Los demás, si es que me están viendo, no. Yo quiero entrar por mis propios medios. No esperes a que te jalen. No sé si me hago entender. Amén. Eso es la adoración. ¿Sí me están entendiendo? Amén. A eso quería yo llegar. Muchas veces nosotros esperamos a que nos jalen. No, que empiece primero la cancioncita para cerrar los ojos. No importa, yo quiero llegar temprano y así llega a las 10 para las 9. 10 para las 9 ya estoy hincado. Esa actitud a mí me demuestra ese en verdad quiere. Está aspirando a entrar acá. Porque no le importa. Él no espera que lo jalen. No espera que empiece la adoración. Yo quiero ir. No importa. Yo empiezo a quemar el incienso. ¿Sabían que quemar el incienso ahora representa las oraciones? Eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Si el incienso el día de hoy, cuando tú oras, cuando levantas una oración a alguien, en este caso a Dios, estás quemando incienso, estás adorando. ¿Cierto? Entonces tu oración es el incienso. Entonces ingresa. Por eso les digo, aprovechen el tiempo, el mejor tiempo. En este caso yo les decía, ¿cuál es más importante, la palabra o la adoración? Muchos dijeron ambos, correcto, ambos, pero son dos diferentes. Ambos son muy importantes, pero el uno es cuando nosotros entregamos a Dios y el segundo es lo que Dios nos entrega a nosotros. Entonces vengamos acá. Y yo quiero llegar al punto, porque yo sí quiero entrar a este lugar, justo al lugar santísimo. Y créeme que cuando en algún momento entres bien, o sea, correctamente, vas a escuchar la voz plena del Señor. Aquí es donde la gente escucha la voz de Dios. ¿Dios habla o no habla? Amén. Pero saben que yo una vez me harté también, porque yo decía, ¿y cómo Dios habla? A través de la Biblia. Ya, okay. Y está bien, te habla. O sea, a través de personas, ya. Pero ¿sabían que Dios te puede hablar directamente, así como te estoy hablando yo ahorita? ¿O será un mito? ¿Te gustaría escuchar la voz de Dios? Desespérate, hombre. Y una vez yo le dije, estoy harto de decir que te escucho a través solamente de las personas. Yo quiero escucharte a ti, directamente. Y sí se lo puedo, ¿verdad? Pero tienes que cruzar todo eso. Y yo en este momento hice un resumen tan tenaz. Espero que me hayan, o sea, yo sé que sí, o sea, sí me entendieron. Pero esto, para entender esto hay libros completos. Anda a leer el Antiguo Testamento, léese, todo eso, para poder entender. Yo te resumí ahorita. Es que hacer muchas cosas, pero el objetivo es acá. Aquí escuchas la voz de Dios. Aquí jamás te vas a echar para atrás. Jamás te vas a echar para atrás cuando llegues hasta ahí. Una pregunta. Claro. ¿El altar de incienso es donde la gente ora específicamente? ¿O cómo? Ya, o sea, por eso digo, aquí ocurría, se puede decir, el perdón de los pecados. Pasabas acá donde te conducía la luz y aquí, justamente antes, se ponían ciertas sustancias en este lugar. Y estas sustancias o sea, antes en el Antiguo Testamento. Me Entonces, parece raro porque se supone que ahora en cambio el incienso son las oraciones. o sea, pero también como dice se quemaban Algunas sustancias. En el Antiguo Testamento te decían que quemar, por ejemplo, la mirra. el palo santo y esas cosas. O sea, específicamente habían, o sea, la mirra se quemaba y eso llenaba el lugar de un aroma. Entonces decían, están adorando. Eso es brujería.
mucho más de brujería. Verás, Entonces, eso es- Sí, no, pero por eso voy. O sea, hay ciertos tipos de sustancias, o sea, hay inclusive especies. específicas. Ajá. Entonces, si alguien más viene y te dice, yo voy a quemar, para que me entiendan nada más, eucalipto ahí, claro, es otra cosa. O sea, por eso digo, ándale, en eso, y el Éxodo te va a decir qué sustancias se quemaban en ese momento. ¿Sigue habiendo algún tipo de sustancia? Sí lo puedes hacer, ahora por eso a lo que voy, sí lo puedes hacer como una representación. Son muy buenas preguntas, ¿no? Pues a mí me encanta. Sí lo puedes hacer como una representación, pero recuerda que ahora, por eso justamente con la muerte de Jesucristo, o sea, Él vino a cambiar todo eso, ahora todo es espiritual. Él dice, o sea, puedes quemarlo como para ambientar tu casa, sí, pero al día de hoy lo que al Señor le interesa es tu oración, tu corazón. Eso ahora te dice, a mí más me vale que ores, que vengas con un corazón dispuesto, a que quemes una mirra. Eso es lo que está diciendo el Señor el día de hoy. O sea, con la muerte de Jesucristo, dice, a mí me vale más que vengas orando para entrar en mi presencia, a que quemes algo en este momento. Por eso, hasta el día de hoy, hay muchas personas que se aprovechan de eso. Y te dicen, mire, yo le vendo, y ya hasta inclusive hacen negocios. El típico palo usado. Para que no ocurra eso, Jesús vino a eso. ¿Te das cuenta? Por eso también en el día de hoy dicen, ¿y por qué es malo? Inclusive, bueno, topaste eso, ¿por qué es malo levantar una oración tal vez a algún santito? O aunque me saquen de nuevo corriente, ¿por qué es malo levantar una oración a la Virgencita? Porque cuando tú oras, estás adorando. Jesús puedes pedir. Entonces, esto representa, ¿no es cierto? Pues lo que te decía, si vamos a irnos literalmente, Karen, si vamos a irnos literalmente, si quisiéramos estar en el Antiguo Testamento, deberíamos venir con alguien a matar. O sea, decir, chuta, esta semana me comporté mal, hoy llevo una palomita y aquí deberías cortarle la cabeza y de ahí pasar con la mirra, ¿sí te das cuenta? Entonces ahora la gente por eso se confunde. Entonces, para que no exista todo ese tipo de confusiones, ahora vino Jesucristo y justamente lo que estamos hablando. Él hizo que este velo caiga, se parta en dos para que la gente tenga acceso por medio de lo que hagas, por la adoración y de acceso directo a él. Pero tenemos que entrar, tenemos que ingresar. Al inicio es bueno que nos jalen, pero después nosotros mismos hagamos. ¿No es cierto? Estamos hasta ahí. Amén. ¿Ya? Y de ahí, como te digo, esto es interesante. Por ejemplo, la primera vez que yo quise leer un libro, a mí me dieron algo de esto y a mí me pareció súper aburrido porque no entendía. Pero después, por ejemplo, hay libros completos solo. El Tabernáculo de Moisés, hay un libro solo que habla del tabernáculo. Él explica todo lo que... Había muchas cosas. Hasta habían el altar, todo eso tenían medidas específicas, exactas, de cómo debían hacer, con qué material debían haberse hecho. De bronce bruñido, de oro puro, tantos kilos de oro tenía que ser fundido para... O sea, todito. Y eso se representa obediencia. Entonces, sí estamos. Cuando Jesús murió por medio de la cruz, ese velo quedó rasgado. Eso significaba que no solamente los sumos sacerdotes pueden entrar a la presencia. Ahora, todo el pueblo, todo aquel que quiera, puede ingresar al lugar santísimo. ¿Estamos? Amén. Amén. Él desea, Él está ansioso de que nosotros nos abramos paso por medio de ese velo a su presencia. Y pasemos toda nuestra vida en ese lugar. Ahora ya tiene otro sentido, ¿no? Más allá del velo yo voy a decirte que te quiero. ¿Sí? Atrae mi corazón, por eso le dice esta persona. Lo importante, ya por eso estoy acabando, lo importante es no solo quedarnos con el conocimiento teórico de esto. Llevémoslo a la praxis, como se dice, a la práctica. Que nuestra vida diaria sea siempre ir más allá del velo, más allá del velo, ¿sí? Porque nosotros podamos tener una relación íntima con el Señor, dejando a un lado, lo que es la doctrina, lo que es los conceptos, los preceptos, las leyes, la religión. Eso debemos de quitarnos de ello, eso apártalo, déjalo a un lado, tíralo a otro lado. Eso no te confunda, tienes que quitar las leyes, los preceptos, los conceptos. Dios no está en eso, Él es más allá que eso, más que un concepto, más que una ley, es mucho más allá que una simple religión inclusive. ¿Estamos? Entonces, abrámonos velo, eso es lo que el Señor quiere.
para llegar a conocer su presencia, pero para eso necesitamos pasión, para eso necesitamos pedirle, meter más pasión. Sí, quiero conocer, quiero interesarme en eso. ¿Estamos? Vamos a ponernos de pie.